En el capítulo 21. La semana pasada hablamos de dos ciegos a los que el Señor Jesucristo les devuelve la vista y siguen a Jesús. Eso fue en Jericó y ahora Jesús se dirige a Jerusalén para su entrada triunfal y se detiene en una aldea que se llama Betfagé. Y bueno, esto viene en Mateo 21, les voy a leer de los versículos 1 al 7. El título que puse es El Señor Jesucristo sabe lo que hace. Entonces le voy a dar lectura a esta parte de la Biblia. Yo les pido que ustedes se concentren, que ustedes empiecen a pensar, que ustedes vayan recordando más o menos en qué va la trayectoria de Jesús. Vamos a terminar la lectura y vamos a orar. Vamos a terminar el servicio. Vamos a orar para que Dios nos ilumine el entendimiento y empecemos a la enseñanza. Entonces le leo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Muy bien, vamos ahora. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra nuestro entendimiento, que hagas tu obra de gracia, que nos persuadas, que aumentes nuestra fe, que nos permitas agradarte, que podamos ser susceptibles a tu enseñanza, a la persuasión que a través de ella tú nos transmites. Por favor, ayúdanos a tenerte como un rey, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a estar alegres porque nos has rescatado, porque la redención ha operado en nosotros, y las personas que no, que puedan encontrarse a Jesús como ese rey manso y salvador. Gracias te damos por tu palabra, confiamos en que va a prosperar en nuestro corazón. Te damos gracias porque tienes el poder, el amor y la buena voluntad para hacerlo. Y todo pecado, Señor, perdónanos, toda distracción, toda flojera, toda falta de interés, todo egoísmo, todo lo que ahorita obstruye, Señor, lo entregamos delante de ti, lo renunciamos a ello y queremos que tú nos hables y que este sea un momento productivo y eterno para nuestros corazones. Y en tu nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, ya tenemos algo del contexto. Yo quiero esta enseñanza dividirla en 3 puntos. El primer punto es el itinerario del rey. El segundo punto es las instrucciones de él. Y el tercero es tu rey viene a ti. En el primer punto, que habla acerca de su itinerario, vamos a ver el carácter de ese rey amoroso, de ese rey que está planeando cosas. ¿Qué es lo que está planeando? Viene de Jericó, ¿se acuerdan? Sanó a 2 ciegos. Entonces, el siguiente paso, digamos, en su itinerario es la entrada triunfal a Jerusalén. Pero quiero leerles algunos versículos. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Entrar triunfalmente. Pero todo lo que Jesús hacía estaba gobernado por la voluntad del Padre Celestial y estaba descrito en lo que hasta el momento había, que era la ley, dice la ley, los profetas y los salmos. Algunas veces dice así Jesús, digamos el Antiguo Testamento. Todo ello estaba profetizado y Jesús se ajustaba a eso. Entonces les quiero leer, miren, el versículo, Daniel 9, 25 y 26. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En este pasaje lo importante es que hablan acerca de 62 semanas, y dice desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Vamos a pensar, vamos a entender que el Señor Jesús entró a Jerusalén, hay una fecha, el 10 de Nisan, el 6 de abril del año 32 después de Cristo. El día 10 del primer mes Jesús tenía que entrar a Jerusalén.
¿Por qué? Porque se iba a cumplir cronológicamente lo que estaba establecido en Daniel. Pero hay otra circunstancia que era muy particular. Jesús tenía que entrar en una celebración muy importante y ser sacrificado. No sé si se acuerdan cuál era esa celebración. Rápidamente tenemos que la celebración más importante era la Pascua, ¿no? La Pascua se celebraba el día 14 del primer mes, pero la Pascua se preparaba antes de matar al Cordero, y podemos recordar que es una figura de Jesús, del sacrificio del Señor Jesucristo, que fue nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. El día 14, antes de eso se preparaba. El día 10 apartaban al Cordero. Entonces pensemos que Jesús resucitó en el domingo de resurrección, que entró a la ciudad, su entrada triunfal fue el domingo de Ramos. Y entonces, si nosotros decimos que el día 14, que fue la crucifixión, en el jueves, fue cuando Jesús fue sacrificado, entre las dos tardes, entonces Jesús iba a ser sacrificado el jueves y él tenía que entrar 4 días antes, o sea, el día 10 era el domingo. Ese día tenía que entrar él. La forma en la que Jesús fue examinado es cuando llega al templo, lo empieza a ser cuestionado por los sacerdotes, por ciertos sectores de la sociedad, y tratan de encontrarle algo para matarlo, para acusarlo, algún pecado, y no encuentra nada. Y al fin de cuentas tiene que morir inocentemente por nosotros en el día de la Pascua. Entonces, hasta aquí, él tenía que entrar precisamente en ese día por esas dos cuestiones. Tenía que ajustar todo esto a la voluntad del Padre Celestial. Y miren, les quiero leer Éxodo 12, del 3 al 6. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Le tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Muy bien, les quiero leer otro versículo de Lucas para que nosotros entendamos que Jesús tenía todo planeado conforme a las escrituras. Entonces dice Lucas 22:37, que es cuando Jesús se va a buscar a los dos discípulos que se van a Emaús, y entonces les empieza a hablar las escrituras y les dice algo, dice, porque os digo que, no, pero aquí está, dice aquí está, Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bueno, ya sabemos que Jesús tiene que entrar a Jerusalén, precisamente en esa fecha, va a ser su entrada triunfal, pero en Zacarías 9:9 se especifica cómo iba a entrar Jesús, como un rey, que es un rey conquistador, que va a anunciar su reino, pero va a entrar, según la descripción de este profeta, les voy a leer Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Muy bien, entonces la forma en la que Jesús iba a entrar era a través del cumplimiento de esta profecía en un burrito. Así es como Jesús tenía que entrar. Esa es la forma en la que Él se presenta. ¿Y qué significa que Él entre así? Dice que va a entrar, hay unas descripciones de Jesús, dice que va a entrar manso, luego también dice Zacarías que es justo, salvador y humilde. Tal vez lo de la humildad es lo más notorio, porque pues vemos que Jesús entra en el burrito. Pero ¿qué dice de él? Que es alguien justo y que es alguien salvador. Eso va a tener mucho que ver con la forma de entrar, con el burrito y con todo el plan profético. Pero ¿cómo podremos? Quiero tomar un poco de énfasis en el burro. Los burros en aquel tiempo eran como los coches de ahora. Era un recurso, era algo bueno, no toda la gente tenía un burrito y ahorita vamos a ver que Jesús no tenía uno. Jesús tuvo que pedirlo prestado. Entonces tener un burro en aquel tiempo era algo bueno.
Tal vez no era lo más opulento, lo más lujoso, como las personas, como a lo mejor el rey, los reyes, ¿no? Que los cargaban en literas. A lo mejor había personas que tenían carruajes, que tenían así como carretas, ¿no? Pero un burro era algo bueno y era un animal importante y era el trabajo. Entonces les leo que desde el Antiguo Testamento los burros eran un recurso apreciado. Dice Génesis 43:18. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces era importante. Miren, les leo Jueces 10:34, que habla de un juez que tenía varios hijos. Dice, tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenía 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Entonces, tener burros era algo bueno, no era lo más opulento, no era, digamos, lo más ostentoso, pero era muy útil. Y hay una parte cuando Salomón va a ser coronado rey de Israel. ¿Se acuerdan? O bueno, en el tiempo en el que a Salomón le otorgan el reino, que David ya estaba muy viejito, ya tendría 70 años, ya no podía, digamos, él gobernar mucho, y debido a ese, digamos, estado de debilidad, es que uno de sus hijos, que se llama Adonías, quiere usurpar el trono. Entonces le dicen, bueno, se supone que quién es el bueno? No, pues el bueno es Salomón. Y entonces se levanta otra rebelión y quiero que veamos el contraste. Miren, en primer libro de Reyes, en el capítulo 1, versículo 5, dice así, entonces Adonías, hijo de Agit era la mujer de David, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y en primer libro de Reyes, en el 4:26, dice, además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, Salomón empezó a usar de caballos, no era lo más, ¿cómo podríamos decir? No era lo que Dios establecía, lo que Dios ordenaba, pero vamos a ver cómo los caballos representan el poderío militar, representan la riqueza, representan, ¿cómo podríamos decir? Un recurso básicamente destinado para la guerra. Era una forma de prepararse. Y al respecto, yo les quiero leer cuando hablan acerca de Jesús, que Dios había establecido en la ley que el rey que tuvieran ellos no tenía que juntar para sí muchos caballos, no tenía que ser una persona que tuviera que se volviera a Egipto, porque en Egipto era un país famoso por tener caballos. Entonces, miren, les voy a leer una parte de Deuteronomio cuando habla acerca de que el rey no tiene que regresar a Egipto por caballos. Miren, ahorita vamos a buscarlo. Y es un rasgo que Jesús sigue. Jesús siempre ha sido humilde. En ese momento se vio más notorio, pero no ha cambiado su carácter. Miren, les leo. Es Deuteronomio 17. Dice Deuteronomio 17, hablando del rey que se iba a levantar en el pueblo, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca más por este camino. Bueno, quiero leerles otro versículo de Isaías. Dice que, aquí está, habla acerca de Jesús como un siervo humilde que se sacrificó. Dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados.
Estamos hablando acerca de Jesús como un rey manso, como un rey justo que entra a Jerusalén, que va a dar esa imagen de que es alguien que no viene en plan de guerra porque no entra en un caballo. Es alguien tranquilo, es alguien, digamos, el que hasta este momento es austero. Vamos a ver algo de su carácter. No hizo lo que hizo Salomón cuando tuvo el reino, cuando tuvo el poder, que empezó a acumular caballos. No era un rey que se apartó y se fue a Egipto. Aquí empieza a dar una serie de descripciones. Y miren, dice aquí en Zacarías 9, dice, alégrate mucho. Dice, tu rey viene a ti justo, salvador y humilde. Porque hay una referencia acerca de la justicia y de la salvación de Jesús. Jesús viene a salvar, ¿no? Quiero que recuerden que en Apocalipsis 19 a Jesús se le describe como alguien que viene en un caballo blanco, ¿se acuerdan? Y con justicia juzga y pelea. Entonces, o sea, no es propiamente que Jesús nunca va a tener esa potestad, esa soberanía, no se va a mostrar como el gobernante absoluto de todo el universo. En esta ocasión Jesús no está mostrando eso, aunque en Apocalipsis lo hará. Aquí dice que viene como alguien justo y como alguien salvador. ¿A qué viene Jesús? Dice que no viene a condenar, sino a salvar a las personas. Viene a salvar lo que se había perdido. Entonces, parte de la salvación implicaba que, ¿a qué va a entrar Jesús a Jerusalén? Finalmente, a sacrificarse, a la redención. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Está anunciando, está mostrando, digamos, a través de rasgos gráficos, que viene a salvar, que en este momento, en esta entrada, venía a sacrificarse. Es alguien justo porque, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. El pecado no se puede obviar y el Padre Celestial, ni Jesús, ni el Espíritu Santo pueden decir, bueno, mira, sí, ¿sabes qué? Soy muy bueno y que cada quien peque y haga lo que quiera. No, Jesús tiene que pagar por los pecados. Entonces, eso es algo justo. Cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y antes de eso, de anda, le dice, tus pecados te son perdonados? Y entonces empieza la disertación, ¿y cómo? Solamente Dios puede perdonar pecados. Efectivamente, Jesús está mostrando su divinidad cuando perdona pecados, cuando habla acerca de eso, pero también está mostrando que Él es el Redentor, porque aunque sea el autor de todo el poder, aunque sea el soberano, no podría nada más porque sí perdonar los pecados. Entonces cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, implícitamente está diciendo, voy a pagar por ellos. Tengo la capacidad, tengo la moral, tengo la solvencia, el amor y la justicia para perdonar porque voy a pagar. Entonces imagínense, desde que él perdonaba pecados, le dice, por ejemplo, al paralítico, creo que es Mateo 11, desde siempre a la mujer que le unge los pies en casa de José el fariseo, siempre está diciendo que va a perdonar pecados, porque tiene la confianza de que en su momento iba a redimir a las personas a través del sacrificio de su propia vida. Entonces, por eso es que es un salvador y por eso es que es justo. Cuando llega al burrito de forma humilde, dice, yo voy a pagar. Se acerca a cada persona, se acerca en este caso a Jerusalén como un salvador, y eso es algo que podemos ir entendiendo y que nos puede dar gozo, porque le dice en Zacarías 9, alégrate, tu rey no viene en este momento, no viene a conquistar, no viene a pelear, no viene a imponerse, viene a salvar, viene de una forma mansa. Y vamos a ver el carácter de Jesús cuando dice que sale de Jericó, llega a esa aldea y manda a 2 de sus discípulos. Entonces vamos viendo, es el domingo. Jesús lo que tiene que hacer es entrar triunfalmente, tiene que conseguir el burrito. Y hay algunos comentarios que dicen que es la única vez que Jesús usó un burro. Normalmente en los itinerarios nos damos cuenta que Jesús iba andando. Yo quiero que piensen en Jesús como un salmo que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá recogiendo sus gavillas. Pero el verbo, digamos, la forma en la que hablan del salmo, en este salmo es de una persona que va caminando. Y Jesús hacía eso, o sea, sus itinerarios eran caminando. Yo no sabría si era precisamente porque a lo mejor estaba más cerca de la gente, porque al ir caminando iba rodeado de muchas personas y se detenía aquí y tenía otras personas. Tal vez si él hubiera ido en un burrito, en un vehículo, en una carreta, a lo mejor hubiera habido cierta distancia, no hubiera servido para su ministerio, pero sabemos que Jesús se sujetaba a la voluntad del Padre y nunca, el Padre Celestial, nunca le proveyó ni siquiera de un carro, llamémosle aquí, la época actual, ¿no? Jesús no andaba en taxi o que, no, pues mira, tengo el Uber o cómo le hago, nada, ¿no? O, no sé, a lo mejor una bici, ¿no?
O sea, Jesús caminaba, sus discípulos caminaban, y la única vez en la que parece ser, o bueno, sí, en la que Jesús necesitó un burro, se lo provee el Padre Celestial de una forma algo poco usual. Jesús no tenía entonces un burro, nunca tuvo un burro propio, entonces manda a dos de sus discípulos, les dice, vayan a la aldea, tráiganse el pollino, y ya, pues voy a usarlo para montar. Y después lo va a devolver. O sea que ni siquiera se lo quedó. No le dijo a las personas, pues ofréndamelo ya, ¿no? Lo tengo, lo vendo, etc. Solamente lo pidió prestado. El rey de toda la tierra, el rey del oro y de la plata, ni siquiera lo tuvo. Solamente lo usó y lo devolvió. Entonces vamos viendo a Jesús, que es alguien manso, que es alguien que se esforzó, que se agotaba, que tenía que ir caminando, que probablemente hubieron, o sea, se rodeó de gente que sustentaba su ministerio, pero él no pidió eso, el Padre Celestial no se lo proveyó. Entonces continúa Jesús, dice que, les quiero leer el 2 de Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué es lo que pasa? Jesús quiere experimentar, quiere que nosotros entendamos que Él se identificó con gente pobre, con gente necesitada, con gente que no tenía muchos recursos, y con lo que tenía era más que suficiente para que Él cumpliera el ministerio de su Padre. Acuérdense en Mateo 11:28 que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces no nada más era que dijera, yo soy buena onda, yo me llevo bien con las personas, yo soy tranquilo en mi carácter. Él lo demostraba, digamos, hasta en el desgaste físico. Y luego tenemos que va a entrar, dice aquí, entra manso, humilde y salvador. Y entonces manda a dos de sus discípulos. Yo quiero que vayamos al segundo punto, las instrucciones de nuestro rey. El llamado o la encomienda que tenemos nosotros, dice que manda a dos de sus discípulos a esa aldea, que van a desatar al pollino que está ahí, que dice una parte, creo que es el Evangelio de Marcos, dice, lo van a ver a la entrada, en una división de la ciudad. Entonces las instrucciones son algo específicas, manda a dos, ya les dice, y si alguien les pregunta, ustedes le van a responder que el rey lo necesita y que lo devolverá. Quiero que entendamos, la palabra, por ejemplo, cuando los manda, es apóstoles, algo así. Es de esa familia de palabras, ¿no? Es la misma palabra que se usa en Mateo 10 cuando nombra a sus 12 discípulos y los manda. No sé si se acuerdan. Es así como el inicio de la encomienda que manda a los discípulos a empezar a predicar, que le dicen, vayan por un camino tal, salen enfermos, echen fuera demonios, si van a entrar a una ciudad, no se preocupen porque yo los voy a sustentar. Y entonces llegan, ¿se acuerdan que regresan? Y le dicen, Jesús los recibe y ellos se van muy contentos y pues experimentaron el poder de Dios, la forma en la que Él los usa. Entonces es una comisión importante, ¿se acuerdan? O sea, Jesús los manda de dos en dos, nunca han ido y les da un poder extraordinario, predican el Evangelio y reciben de Dios el respaldo de cosas sobrenaturales. Entonces dice, wow, pues esa es la misma palabra que se usa para que Jesús manda a dos de sus discípulos por un burrito. Entonces pensemos, o sea, parece que no suena tan importante. Parece ser que, bueno, está bien que me mandes a los encargos donde yo voy a hablar y los demonios se me sujetan en tu nombre, pero aquí los mandan por un burrito. Bueno, la asna y el burrito. Se dice que pidió los dos porque como el burro era joven y era, digamos, todo lo habían montado, entonces era una forma más fácil de traerse a la cría, trayéndose a la mamá. Entonces por eso traen a los dos animales, les dice qué tienen que hacer, pero Jesús no había dado el burro, Jesús no usaba eso. En esta aldea Betfage se dice que normalmente no está en otra parte del ministerio de Jesús más que en este. Entonces es probable que Jesús no haya ido otras veces a esta aldea, es probable que los discípulos no los conocían de ahí. Entonces llegan y son extraños, y en Marcos 11 dice que llegan, les dicen los dueños, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué desatas el burrito? ¿No? Les preguntan, o sea, los cuestionan, y después dice que ya que ellos contestan, el maestro lo necesita y lo va a devolver, usan un verbo cuando dice, los dejaron ir. Miren, les voy a leer, Marcos 11:6, entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron ir.
Lo importante de este verbo, que es que los dejaron, es el verbo que se usa en otros pasajes para el perdón. Miren, se usa, por ejemplo, en Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y también se usa en Mateo 19:14, cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Qué quiere decir? Es algo así como que sujetan a una persona y después lo sueltan, ¿no? Vamos a pensar que por ejemplo, en el pasaje de Mateo 19, los discípulos no dejaban a los niños que se acercan a Jesús. O sea, hay una obstrucción física. Cuando hablan acerca del perdón, es que se supone que uno tiene atado, amarrado a alguien emocionalmente y después lo va a soltar. El punto es ese, o sea, no nada más le dijeron académicamente o culturalmente o para información, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, pues estoy desatando tu burro y el asna. Ah, sí, adelante, ¿no? O sea, llegan estas personas, ¿no? Pues el burro tiene dueño, no es un burro silvestre, es alguien que es un recurso, es algo valioso, y entonces llegan a ver qué estás haciendo, ¿no? Los cuestionan, a ver qué pasó, ¿no? O cómo te llevan mi burro. Entonces ya cuando ellos contestan, entonces bueno, sí, adelante. Así. Yo les quiero comentar una vivencia que tuve, es real, es una historia real. Una vez me acuerdo que fui por el metro Pantitlán a una gasera, fui a un cobro judicial, yo estaba, me pasaron el asunto, entonces yo tenía que ir en funciones de secretario actuario judicial a cobrar el adeudo a esa gasera. Y esa gasera tenía un proveedor de la que le distribuía el gas y no le había pagado ya por varios meses. Entonces el dueño del crédito dice, oye, pues vamos a cobrarles a los de la gasera. Y los de la gasera tenían un servicio de unos policías que los visitaban. Entonces los policías llegaban y hacían así, digamos, como patrullajes. Y hay una cosa que se llama codificar, o bueno, así le llamaban en aquel tiempo, que llega el policía al lugar a donde le pagan. Entonces llega, se da la vuelta y firma de que ya pasó. ¿No? Y tú estás pendiente, y, ay, ¿qué onda? ¿No? ¿Hay alguna novedad, alguna dificultad o algo así? Entonces, para que haya seguridad en ese lugar, para eso los contratan. Entonces, cuando yo llegué a la diligencia al cobro, los policías, no sé si les hablaron o en ese momento estaban codificando, entonces me vieron a mí, que tú qué estás haciendo aquí, que por qué, y no sé qué tanto. Y entonces el de la gasera me acusó. Me dijo, no, él viene así como a perturbar y viene aquí a molestarme y no sé qué tanto. Y entonces el policía me dijo, a ver, ven, pásate para acá, ahorita te vamos a llevar al Ministerio Público. Y yo dije, bueno, a ver, pues le enseñé, yo vengo al cobro judicial, no estoy jugando, y como, de alguna forma yo empecé, ¿cómo me vienes a mí a cuestionar, no? Un empleado de la autoridad administrativa cuestionando a la autoridad judicial. Pero ese día cuando llegamos a la gasera yo no iba en carro, yo iba en taxi. Entonces dije, a ver, me dice, súbete a la patrulla porque no sé qué, ahorita el testigo al que vamos a presentar es a ti. Y entonces le dije, a ver, déjame entender. Si yo ahorita me salgo y te ignoro porque no tendría ni siquiera mucho caso que hacerte, ¿qué pasaría? No, dice, no te puedes ir, ahorita estás detenido. Vas a ser testigo, mira, vamos a platicar, vamos a aclarar las cosas, pero no te puedes ir. Y me subieron a la patrulla y me llevaron a Iztacalco, a la alcaldía, y ya platicamos y no iniciaron en ese tiempo la averiguación previa o la carpeta o lo que sea. No la iniciaron, pero me dijeron, no te puedes ir. Y el cuate de la gasera me dijo, sí, 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 pero mira, yo te estoy acusando y ahorita tú vas en calidad de presentado. Y sí fue así. Y dices, bueno, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y todo el tiempo que se pierde y al fin de cuentas por esa situación, ya no, bueno, el dueño del crédito dijo, no, mira, sabes que estos cuates, ni modo, yo les dejé el citatorio, pero ya no regresé al otro día, no, mira, déjalo así, ya vas a ver al rato, y total de que no se hizo el cobro. El asunto es ese, o sea, me dejaron ir, pero no fue, ay, pásale, ¿no? Tienes libre acceso. Me dijeron, no, estás detenido. Y también, ¿para qué me voy a poner yo? No, que no, y me voy corriendo. Ni carro traía, ¿no? ¿Cómo me voy a la fuga? No, dije, bueno, voy a tener que ir, llegar, explicar, pero mi situación no era la que yo era el funcionario judicial, que no, o sea, yo estaba ahí, ¿no? Presentando. ¿No? Entonces, algo parecido pasa en este asunto. A los discípulos los cuestionan y entonces ellos tienen que explicar algo. Eso es importante. Vamos a nuestro segundo punto. Bueno, más bien estamos ya en el segundo punto. Las instrucciones del rey. Después de esto, si ustedes se acuerdan, Jesús entra a Jerusalén ya con el burrito, ¿no? Antes de eso, cuando él sanó a los ciegos en Jericó, dice que lo seguía una gran multitud. Hay algunos comentarios que dicen que cuando los cuestionan,
ellos tienen que decir, ¿para qué lo quieres? ¿No? ¿Se acuerdan que dice, a ver, ¿por qué estás desatando el burrito? Porque el maestro lo necesita. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Qué maestro? ¿Para qué? ¿No? Hay personas con más, no sé, ¿no? Tal vez, que dicen, está bien, con que hubieran dicho el maestro lo necesita, con eso era suficiente. Podría ser que sí, ¿no? El maestro, ¿qué maestro? Jesús. No, ¿dónde está Jesús? ¿No? Porque para que entiendan que Jesús es el maestro que lo necesita, cada vez que Jesús se presentaba en algún momento empezaba a atraer muchas personas. Entonces, ¿se acuerdan de los ciegos? Cuando va pasando Jesús, ¿quién es? Es Jesús. No, ¿no? Y Jesús lo seguían a veces para que lo sanara. Había gente que nada más los estaba viendo para dar alguna queja para Roma, para el Sanedrín. Había gente que lo cuestionaba, había gente que eran fieles, otros que eran muy curiosos, que estaban viendo a ver qué iba a hacer Jesús. Entonces es probable que las personas cuando se juntaron, al ratito les voy a leer Juan 12, 12 dice, el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ya, ¿no? Se juntaron. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, digamos, no necesitaba publicidad, no la necesita en este momento, pero lo siguen de varias partes, entonces es muy probable que cuando ellos explican, cuando ellos dan razón de para qué quieren el burro, le están diciendo a la gente, porque Jesús va a entrar, va a hacer su entrada triunfal, y ya está aquí cerca, está un día de reposo de camino, era creo que, no me acuerdo, era creo que 1 kilómetro, de Betfagé a la entrada de Jerusalén. Entonces le dicen, va a entrar, y esa es otra forma en la que el Evangelio fue predicado, en la que le dicen a las personas de esa aldea, vengan porque Jesús va a entrar. Entonces eso tiene mucha lógica porque les preguntan a los discípulos. Podríamos entender en el caso de nosotros que seguimos a Jesús, pues que Jesús tal vez da instrucciones no muy comunes, no muy entendidas a nuestra lógica. Si yo tengo fe, si yo entiendo, ay, Zacarías 9:9, por eso quiere Jesús el bonito. Ah, sí voy, maestro. Si me preguntan, voy a poder decir. Si a lo mejor no entendían mucho, pues en la medida de su entendimiento era la forma en la que ellos podían explicarlo. Porque Jesús no viajaba en burro, entonces de repente dice, entra a la aldea. No, pero ¿y dónde está la aldea? ¿Pero cuál? El asunto es que obedecieron, y al obedecer van dos personas, se van cuidando, hay, digamos, armonía, hay una relación de discipulado. Entonces, obedeciendo a Jesús, todo puede funcionar bien, voy a tener buenas relaciones con mis condiscípulos, ellos llegan y entonces les explican, les preguntan, ¿para qué? Los cuestionan. Quiero comentarles también otra cosa, ¿no? El hecho de que les pregunten es algo que creo que se refleja en nuestra vida. Si no nos preguntara nada acerca de Jesús, acerca de nuestra fe, pues tal vez no habría mucha oportunidad o muchos momentos en los que habláramos del Evangelio, y tal vez hablaríamos de otras cosas. Pero en el momento en el que nos preguntan, se suscita, digamos, la oportunidad, y muchas veces no es de la forma más amigable. Tal vez como en esa ocasión que a mí me presentaron y no me dijeron, a ver, danos una explicación de las diligencias judiciales y de todo el marco jurídico. No, a ver, pásale y entonces te vamos a presentar. Pensemos así, ¿no? Tal vez nuestros vecinos nos dicen, ay, ¿tú qué? ¿Por qué? Y pues no, que tú eres cristiano, y ay, a mí me sorprende que la Biblia y tú digas, y de repente estamos en un momento difícil, y bueno, ahí se da la oportunidad de hablar del Evangelio, y entonces, ¿y Dios? ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué pasan las cosas? Y es importante entender que Jesús se presenta como un manso, como alguien justo y como un salvador, porque a veces nos dicen eso, ay Dios, o nosotros mismos podemos decir, ay Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no le haces daño a los malos? Y etcétera. Yo les quiero platicar que hace tiempo pertenecía a un ministerio de evangelismo y en noviembre se hacía un calendario. Era una buena idea. Teníamos el calendario de noviembre y en noviembre, un día de cada de los 30 días, alguien se iba a hacer cargo de compartir en algún lugar. Entonces, aquí estamos todos, ¿no? ¿Tú para qué día te apuntas? Yo para el 1, para el 2, para el 3 y ya, ¿no? Cada quien agarraba un día según los itinerarios, el gusto de cada quien. Y decíamos, bueno, haz de cuenta, el lunes yo voy a ir al metro, al Zócalo. Al Zócalo voy a estar a las 3 de la tarde. Ah, pues apuntaban en el calendario, el lunes a las 3 de la tarde, la hermana Sofi, ya está.
martes, miércoles, y entonces en ese calendario las personas íbamos utilizando un día para que se llenara, y los que no utilizaban ese día, por ejemplo, yo el lunes no me voy a hacer cargo, estábamos informados de que alguien iba a estar en el metro Zócalo a tal hora el lunes. Entonces los que podían se acercaban a esa persona, y si uno era el de ese día, pues uno esperaba que llegara alguien, ¿no? Porque estaban informados, y entonces así es como se distribuían. Entonces yo me acuerdo que yo fui en una ocasión al Metro Insurgentes. Estábamos ahí en el Metro Insurgentes, era un horario así de la tarde, como de la una, y entonces usábamos unas mochilas como las que usan los ambulantes, que venden CDs en el metro, ¿no? Entonces la mochila con la bocina, y tienen más o menos buen alcance. Entonces usábamos esas para compartir, un micrófono, y ya. Y no tardó, yo creo que más, no me tocó a mí el micrófono, pero creo que apenas estaban en la introducción, llegaron los policías. ¿Y qué estás haciendo? ¿Dónde está tu permiso? No, que no sé qué, mira, para que tú estés aquí necesitas un permiso de la delegación, de la alcaldía, a partir de tantos decibeles necesitas esto, y dónde está, qué tienes que informar, cuántas personas vas a reunir, y toda una serie de requisitos. No tienes permiso, mira, retírate, porque si no te mandamos al cívico y les ponemos una multa. Entonces, ese día, pues creo que nada más folleteamos, ya, no pudimos compartir, ¿no? Eso, por ejemplo, pasó, no sé si se acuerdan de Samaritan Purse, cuando fuimos al Parque de los Venados, que llegan dos personas de la delegación, y ustedes, ¿qué? ¿Por qué? ¿A qué vienen? Forma parte del testimonio de Jesús, pero quiero que pensemos en un contraste. He pasado por el Metro Insurgentes, una vez pasé, otra vez, no iba yo ahí en la, ¿cómo se llama? En el rol del evangelismo, y vi a unas personas que Dios los bendiga, porque ellos de alguna forma hablaban de la Biblia, de Jesucristo. De repente decían a su nombre, gloria. Se entendía que formaba parte de algún grupo cristiano, y pues ahí estaba, luego aplaudían, pero ya los dejaron. Hable. No es cosa de que nosotros, digamos, hablemos mal de otras personas, de hermanos. De alguna forma no hablaban del Evangelio. Eso sí puedo decir. No decían, mira, el pecado te va a llevar al infierno, que está con Jesús. El pecado es algo que arrastra la voluntad de cualquier persona sin la influencia del Espíritu Santo. Necesitamos a Jesús como un Salvador. Necesitamos entender que estamos lejos de Él, que necesitamos de eso antes de ir al infierno, de Jesús. Necesitamos rendirnos a Él como un rey, porque Él reclama ese dominio. Y Jesús es un rey amoroso, que fue humilde y sigue siendo, pero un día va a regresar a acabar con sus enemigos. Y lo dice Lucas en una parte antes de la entrada, dice: a mis enemigos decapítenlos delante de mí. Entonces las personas no hablaban del Evangelio. Y entonces, ¿qué pasaba? Esos cuates, déjalos hablar. Y ahí estaban hablando, ¿eh? Y se la pasaron un ratillo. No los cuestionan, no hay problema, ¿no? Déjalos que digan lo que quieran. Las personas no se acercaban, ¿no? Los transeúntes, o no tenían así un gran auditorio que dicen: oye, ¿de qué estás hablando? A ver, ¿me puedes dar otro folletito? Oye, traes una Biblia, oye, tú oras, quiero que hagamos oración. No, las personas los ignoraban. Y ellos hablaban. Sí, imagínense si ese es el caso, ¿no? O es el caso en nuestras vidas, si fuera el caso, que no hay quien te cuestione. ¿Por qué desatas el burrito? ¿Por qué Jesús? No, mira, tú andas. Es grave, es un indicativo de que no estamos siendo la sal de este mundo. Haz lo que quieras, sí, tu profesión de fe, mira, no es incipiente, no sirve para nada, no cambias nada, no hay conflicto. Lo único para lo que sirve es esa clase de evangelio o de profesión, es para que las personas menos quieran acercarse a Jesús. Entonces, aprovechemos las oportunidades cuando seamos cuestionados siguiendo el plan de Dios, cuando tal vez no entendemos porque nuestra capacidad no da para más, porque no tengo muchas respuestas, o si tengo más, ¿no? A lo mejor dice: pues porque el rey va a entrar triunfalmente, lo estamos esperando, va a llegar, va a ir al templo, en este momento viene como alguien manso. Entonces pensemos en eso, en Jesús, como esa persona que nos guía y nos ayuda y nos hace entender y nos da la oportunidad de serle necesarios en su reino.
Y miren, vamos al tercer punto. En Zacarías 9:9, lo voy a volver a leer, hablan acerca de Jesús. Dice, alégrate porque tu rey viene a ti. Es el cumplimiento que hace Jesús al entrar. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Vamos a pensar que nosotros formamos parte de esas personas que son de la hija de Sión. ¿Qué nos dice Zacarías 9:9? Alégrate, alégrate mucho. ¿Por qué? Pues porque viene el rey, ¿no? Alegrémonos, nuestro Salvador viene por nosotros. Alégrate, viene Jesús. Jesús viene a la ciudad y es importante entenderlo. Nosotros no vamos con Jesús si no es la voluntad de Dios. Él toma la iniciativa y Él es el que nos induce, Él es el que nos persuade para que vayamos. Él pone la gracia para que nosotros lo busquemos. Porque dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Viene a la ciudad, alégrate porque Él tomó la iniciativa. Él viene a ti y viene manso. Dice, viene Salvador, ¿no? Viene en el plan de sacrificarse por los pecadores, viene en el plan de ayudar, viene en el plan de salvar, viene humilde. Ya podemos recordar que en un momento Jesús vendrá con su caballo y va a acabar con todos sus enemigos. Dice nada más que tal vez ni siquiera va a meter las manos, dice que con la espada que sale de su boca, que va a destruir él solo, que se va a mojar todos los vestidos de la sangre de los impíos. En ese momento vendrá con su cabello blanco, pero ahorita Jesús, ¿cómo se nos presenta? Como el Salvador, como el manso que viene a nosotros a salvarnos. Dice, alégrate. Dice que es justo, por eso nos puede perdonar, porque Él ya pagó. Y en este momento, cuando Él va a entrar ¿cómo se llama? A Jerusalén, apenas iba a ser sacrificado, bueno, examinado, luego sacrificado. La resurrección ya estaba profetizada, pero apenas ellos no lo entendieron, porque tanto es así que los discípulos fueron a Emaús, no creían que Jesús fuera a resucitar. Ahora la resurrección es un hecho histórico. Ahora ya lo sabemos, ahora ya entendemos muchas de estas cosas porque la Biblia está escrita, ahora el Espíritu Santo mora dentro de su iglesia. Y entonces nos dice Jesús que Él es alguien manso, que viene a salvar, que es alguien justo porque pagó por los pecados. Quiero que entendamos eso. Quiero que nos alegremos, quiero que tomemos, digamos, esta oportunidad. Nuestro Rey es manso. Pensemos que en este momento Jesús iba a entrar y la mayoría de la gente no se rindió a Él. La mayoría de la gente, Jesús te acuerdan que ora y dice, oh Jerusalén, no conociste el día de tu visitación, ¿se acuerdan? La gente no entendió el calendario, no hizo la cuenta de Daniel 9:25. ¿No? En algún momento pues dijeron, simpatizaron con Él, ahí viene Jesús, oye, qué padre, y a la siguiente semana dijeron, crucifícale. En este momento Jesús se presenta de esa forma, como alguien bueno, dice la Biblia, no como alguien contencioso, se presenta, pero pensemos en nosotros. Jesús se nos presenta como alguien salvador. Si le hemos rendido nuestra vida, es una bendición, pero no sabemos en qué momento Jesús deje esa relación con la persona. Porque también cuando en Apocalipsis 19, cuando dice que con justicia juzga y pelea, cuando viene en el caballo blanco, también habla acerca de que es justo. Ahora, en ese momento no se le describe como salvador, sino como alguien que pelea con justicia, como un guerrero. Sería justo que Jesús, a las personas que lo han rechazado, como ese rey manso, entonces ¿qué haga? Pelee contra ellos. Porque un pecador no es alguien bueno, no es alguien bien intencionado que se quiere librar del yugo de Jesús, porque Jesús estorba. ¿Qué vemos en la gente cuando después de que entra el rey, de que entra Jesús, lo crucificaron? No les hizo nada, a muchos de ellos los curó, los sanó, milagros, les dio de comer, pero simplemente por el pecado del ser humano, dijeron, mejor crucifícalo, no lo queremos aquí. Entonces, es justo que Jesús pelee contra un pecador, lo someta, porque nadie se va a poder defender o vencer a Jesús, y después de que lo juzgue, ¿qué va a seguir? El infierno, el lago de fuego para un pecador. Eso no es injusto, eso es otro rasgo de su justicia. Entonces, ¿qué podemos hacer?
tomar a Jesús en este momento como nuestro rey, como ese Salvador, como ese rey manso que no deja de ser rey, que no deja de ser accesible, humilde. Y un rasgo importante es que dice que las personas, cuando llega Jesús, cuando traen al burrito, dice que se quitan sus mantos y se los ponen como aperos, como montura a Jesús. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario que una persona se ponga algo para no traer así al animal encima. No era propiamente una silla, no era algo más estructural, más, ¿cómo podríamos decir? Más caro, más costoso, ¿no? Era lo que había. Y dice, ¿se acuerdan de Juan el Bautista cuando predicaba? El que tiene 2 túnicas, de al que no tiene. Entonces la gente tampoco era muy adinerada y no tenían 10 túnicas, o no le consiguieron a Jesús los mejores implementos para que él montara. No, Jesús usaba de las personas lo que tenían. Y es una bendición, es una gracia que Jesús nos considere necesarios en este momento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Al quitarse sus mantos, su túnica, y ponérselas así, otros las ponían para que él pasara en el camino y luego las recogían y las volvían a poner. ¿Qué decían? Es el rey. Esa es la forma correcta de relacionarnos con Jesús. Aunque lo vieron en un burrito, aunque no venía con la intención de condenar, dice Juan 3:17, que no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Él reclama ese liderazgo, ese lugar de reinado en nuestras vidas. Con lo que tengamos debemos seguir a Jesús, servirle. Él decidió valerse de personas que no eran las más opulentas, los que tenían los más recursos, los más reconocidos, lo que está a la mano. Su propia túnica, si fuera el caso, ¿no? Coloquialmente la gente se quita la camisa, ¿no? Pues en este momento no tenemos una túnica o dos, tenemos yo creo que más. Y entonces no debe ser obstáculo para eso. Tenemos que aceptar que Jesús en este momento viene como el rey manso. Y eso es una bendición. Y a veces nosotros decimos, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús no acaba con los malvados? ¿Y por qué Jesús no pone un alto a ese gobernante, a este, al otro? ¿Por qué no les aprieta el cuello a los malvados? Y en este momento Jesús no viene a eso. Y podemos darle gracias, porque no nos tomó como enemigos, lo cual hubiera sido justo. Quiso venir y acercarse a nosotros de una forma mansa. Debemos entender eso. Jesús quiere ser manso con otras personas. No debemos de suplicarle o reclamarle que se porte como ese gobernante que tiene que entrar en el caballo a pelear. Y Jesús quiere que nosotros seamos así, mansos, que hablemos de Jesús de esa forma. Entonces vamos a terminar, vamos a considerar eso. Vamos a entender que Jesús es manso y que quiere que seamos así como Él. Y que es algo bueno, que es algo digno de su carácter, pero que no deja de ser el rey. Entonces la forma en la que tenemos que relacionarnos es eso, despojarnos y decirle: Jesús, ayúdame a entender que eres el rey y que eres el que gobiernas. Y en este momento hay oportunidad, en este momento es accesible esa mansedumbre y esa salvación. Y no sabemos en el ámbito personal si hemos nacido de nuevo, es algo que Él va a producir en nosotros y nos tenemos que rendir y que humillar. Es algo que Dios lo va a hacer. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. ¿Se acuerdan? No seas como el caballo o como la mula. Entonces Jesús se compromete a transformarnos, pero tal vez bien o tal vez con un poquito más de emoción. Pero si alguien no tiene a Jesús, si Jesús no es el rey, si Jesús no es ese gobernante al que yo por voluntad propia tengo que entregarle mi túnica, mi vida, si Jesús no me gobierna, pues no sé, es el momento para que ahorita yo le rinda mi vida a Jesús, porque no sabemos en qué momento puede cambiar esa relación. Y entonces Jesús ya deje de ser el rey. Si yo desaprovecho la oportunidad, se va a convertir en un enemigo que pelea con justicia. Y ese peleador, ese guerrero, vence a todos. Es un hecho, es algo real. Entonces oremos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra.
Señor Jesucristo, te damos gracias porque te has mostrado en nuestra vida, a los que hemos nacido de nuevo, a los redimidos, a las personas que por tu bendita gracia te acercaste a nosotros y nos persuadiste, te has mostrado ante nosotros como un rey manso. Y te pedimos, te suplicamos que nos perdones y que nos ayudes, que nos des la gracia para sujetarnos delante de ti con esa mansedumbre, para entender que eres alguien bueno y que no decidiste ser opulento, que no decidiste gozar de grandes recursos, que por nosotros, por amor a nosotros, siendo rico, te hiciste pobre. Te suplicamos que produzcas cada vez más esa mansedumbre, principalmente hacia ti, para que estemos dispuestos a quitarnos nuestra túnica y para que mostremos esa mansedumbre a las demás personas, para que seamos personas que hablemos sin ser contenciosos y que presentemos con esa mansedumbre razón acerca de nuestra fe en ti, para que aprovechemos las circunstancias en las que tal vez sean incómodas, esos cuestionamientos que nos puedan hacer, y te agradecemos por esas oportunidades que existen, que a veces pueden ser sencillas, a veces pueden ser amigables y otras veces serán más comprometidas. Y te suplicamos que también nos perdones por tratar de verte como un rey que tienes que venir en un caballo, cuando no lo hiciste así en nuestra vida y por eso nos salvaste, porque te mostraste a nuestra vida como alguien manso y nos dices, echa tus cargas delante de mí. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a entender que es un tiempo de gracia y que decides mostrarte manso delante del mundo y eres bueno y dice tu palabra pues que es un tiempo de gracia, que estás airado con el impío todos los días, pero que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Y bueno, mira, querido amigo, que no le has rendido tu vida a Jesús, que tal vez lo has menospreciado por verlo en un burrito, por ver que no es el guerrero opulento. Te suplico que, dice el apóstol Pablo, le rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es una bendición que veas a Jesús manso y accesible. Es un Salvador que ya pagó por tus pecados. No es necesario que vayas al infierno, que vayas al lago de fuego toda la eternidad. Es un momento de gracia. Es un momento de gracia en el que nos podemos acercar a Jesús. Él ya se acercó a nosotros y nos dice que estemos alegres. Jesús es una fuente de alegría. Ríndele tu vida a Jesús. Ríndele tu vida a Jesús como esa gente que daba su manto, como esas personas que tendían las mantos, que lo festejaban con ramas de árboles, que le decían, Hosana al Hijo de David. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, suplícale que perdone tus pecados, porque un pecador es alguien que odia a Jesús y que si lo tuviera enfrente lo mataba, a pesar de que Jesús no hizo nada malo y que se complacen en hacer daño. Reconoce esa condición, renuncia a tu pecado, ríndele el gobierno, el reinado de tu vida a Jesús y Él te podrá utilizar como nos utiliza a nosotros, que tal vez no tenemos, tal vez somos parecidos a esos burritos. Y ahorita Jesús nos dice que quiere nuestra vida. Y decía después que la iba a devolver, después de usarla la devolverá. En la eternidad no va a haber evangelismo, en la eternidad probablemente no haya oración. Ya no va a ser necesaria la propagación del evangelio, tal vez tampoco los diezmos y ofrendas. Pero en este momento Jesús ha querido que sea necesario el ser humano. Si no rindes tu vida a Jesús en esta oportunidad bendita, como pasó en aquel tiempo, es probable que te encuentres a Jesús como un gobernante, un soberano, en un caballo, seguido de ejércitos, que va a destruir a sus enemigos sin misericordia y sin dificultad alguna. Y Jesús dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es necesario que vayamos a ese lugar de tormento eterno, porque Jesús ya venció el pecado, la muerte,
al infierno, al diablo, y toda potestad le ha sido dada. Te damos gracias, Jesús, porque decidiste salvarnos, porque hemos conocido ese lado manso de ti y nos has bendecido. Y en tu nombre oramos y decidimos una vez más entregarte nuestras vidas. Amén. Muy bien, pues continuamos con nuestro servicio.